Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenidos al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Y hoy con nosotros se encuentra la profesora Gloricel Negrón Ríos, catedrática del Servicio de Extensión Agrícola, parte del Colegio de Ciencias Agrícolas y del Recinto Universitario de Mayagüez. Así es. Saludos. Saludos a ti, Yolanda, saludos a todos los que nos escuchan. La profesora hoy nos trae un tema que es bien importante que estemos atentos porque todos en una medida u otra manejamos este tipo de situación y son aquellos tanques o cisternas que utilizamos para almacenar agua. Y nosotros pues vivimos en una situación de país donde en muchas ocasiones el servicio de agua pues se ve afectado, sea porque por alguna razón no pueden servir el agua o llegó el huracán y los servicios básicos se afectaron, necesitamos tener el servicio y la gente pues una de las maneras que tiene para mantener el líquido que necesita para suplir sus necesidades es almacenándolo en sus propios hogares. O también hay sistemas de cisterna que sirven en diferentes lugares, como decir edificios u otro tipo de lugares, de estructura, que son parte del funcionamiento de esos sitios. Ahora, hoy el tema más bien va si el mantenimiento de estos equipos o sistemas de almacenamiento, digámoslo de esa manera. La limpieza y desinfección de una cisterna o tanque. Ahí estamos, ¿verdad, profesora? Ahí es que estamos. Sí, quiero, comenzar con aclarar que no estoy hablando de desinfección de agua. Estoy hablando del tanque o la cisterna, de ese envase de gran tamaño que se utiliza para almacenar agua, ya sea la provista por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o de un acueducto rural, o ya sea porque la recolectan con la lluvia, a través del techo o de forma directa. Ese envase, el Departamento de Salud recomienda que se limpie y se desinfecte una vez al año mínimo. Puede, dependiendo de la calidad del agua que reciba, pues puede ser cada 6 meses posiblemente, pero ellos recomiendan entre 1 a 2 años. Lo que pasa es que... A 2 veces al año. 2 veces al año, porque, por ejemplo, si es agua de lluvia y viene del techo, pues podría, si no tiene un sistema que recolecte las grandes partículas o algún filtro, pues esas partículas podrían llegar al envase, al tanque o la cisterna, y entonces pues el agua no sería de la mejor calidad. Y pues como si queremos tener agua adecuada para el uso en la casa, pues entonces se recomienda limpiar y desinfectar. Okay. Porque no son cosas distintas. Para limpiar realmente es remover partículas y suciedad que se pueden acumular, ¿verdad? Y que donde hay humedad se va creando a veces como un limo y una serie de cosas que... Bueno, eso siempre va a pasar, aún con agua embotellada. Al agua embotellada le pueden crecer algas, pero esos son microorganismos que están presentes en el agua. Uh-huh. Pero que todo eso es parte del asunto de limpieza de eso o partículas sólidas, o porque partículas también hay sólido, tierrita, sacar la tierrita. Pero se recomienda entonces que se haga 1 o 2 veces al año, cada 6 meses o 1 vez al año. Pero la idea es alargar vida útil y también sirve para verificar la estructura, que no tenga grietas,
que no tenga bolladuras, algún agujero. Que esté segura. Que el sistema está funcionando bien, la tubería, exactamente, que la tubería no tenga ninguna rotura. También les aprovecha la oportunidad para revisar la estructura per se. El Departamento de Salud recomienda un proceso para esa limpieza. Y ya que menciona revisar la estructura y ese asunto. La condición del envase. Ajá. Esos envases, ¿dónde se ubican? Por ejemplo, cuando hablamos así con nuestro público en general, que pues se consigue para poder resolver y cuando se nos va el agua y conseguimos, qué sé yo, un dron o una cisterna o un envase que es dedicado para eso, que lo prepararon para eso, pero ¿dónde lo debemos ubicar? Bueno, no hay un sitio específico para eso. Usted lo puede poner, tiene que evaluar la capacidad del techo de su casa, si lo tolera, que yo presumo que las compañías que venden esas cisternas hacen esa evaluación, porque el techo tiene que sostener el peso que va a tener. Así que si lo va a poner en el techo, pues tiene que hacer esa evaluación, pero esas cisternas se pueden poner en el suelo. Uh-huh. No tienen que estar conectadas al sistema de la casa. Yo tengo un dron azul al lado del balcón con el agua ahí. Y con eso resuelve. Claro. Es cuestión de tener ciertas precauciones. Sí, y la limpieza es eso. Y así se evitan posiblemente accidentes lamentables. Accidentes. Por ejemplo, hace algún tiempo recuerdo que hubo un accidente porque habían colocado un envase de esto sobre un techo que sobresalía al lado de la casa, un techo de madera. Y eso es que no hubo una evaluación del peso que iba a tener la cisterna cuando estuviera llena. Sí. Y más bien, pues, son recomendaciones que las personas pues deben tenerlas en cuenta cuando trabajan con este tipo de cosas. Claro, pero ¿verdad? Vuelvo a presumir que el vendedor oriente al respecto sobre eso. Pero, y entonces, la parte de la limpieza y la desinfección. Pues vamos a limpiarla. No importa si la tiene en su techo, que la colocó correctamente, o si la tiene en el suelo, como en mi caso. Lo que se recomienda es que la vacíe y usando agua potable. Ellos dicen agua potable refiriéndose a que sea agua limpia y líquido de fregar. Limpia paredes, piso y la tapa por dentro, la tapa de la cisterna. La recomendación de ellos es usar líquido de fregar, pero personalmente sugiero que use el líquido de fregar poco a poco. Vaya echándolo poco a poco porque sabemos que el líquido de fregar hace mucha lavaza. Y a la hora de sacar y eso. Después, el siguiente paso es enjuagar bien y no vaya a tener, como decimos coloquialmente, un espumero que después no pueda trabajar con él. Así que vaya añadiéndolo poco a poco, pero el líquido de fregar, pues sabemos que es muy bueno para limpiar. Uh-huh. Esa es su función. Sí, va a ser su función, pero tienen que hacerlo, ¿verdad? De forma comedida. Y entonces debe limpiarlo siempre con un cepillo limpio. O sea que las paredes de esa cisterna hay que cepillarlas. Sí, hay que cepillarlas porque hay que estar seguro de que removió cualquier sedimento o cualquier crecimiento que haya de alguna alga, lo va a remover. El Centro para el Control de Enfermedades y Prevención también tiene una recomendación para limpieza. Ellos comienzan con que si usted recoge el agua del techo de su casa, porque está recogiendo el agua de lluvia, lo primero que haga sea limpiar el techo y enjuagar bien todo el sistema de tubería que esté asociado a la recolección del agua, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que recogen el agua del techo a través de un sistema de tubería. Pues ese sistema de tubería también debe limpiarlo, enjuagarlo bien. Entonces es que vacía el tanque y recomienda preparar una mezcla que tenga una taza de cloro casero, que ese es el que es a 5.25%
de hipoclorito de sodio. Nosotros lo conocemos por las marcas comerciales, ¿verdad? Pero el porciento, el envase de cloro lo dice. Tiene que decir 5.25. Y no puede tener perfumes, no puede tener aroma, no puede tener nada de eso. Tiene que ser el cloro regular. Ok. Y entonces, esa taza de cloro la va a diluir en 10 galones de agua. Y esa mezcla es la que va a usar para cepillar la cisterna todita por dentro, paredes, techo y el interior de la tapa. Y después va a enjuagar bien con agua potable, que sería agua limpia. ¿Está bien? Y eso completa el proceso de limpieza. Si eso es lo único que le interesa hacer al ciudadano, con eso terminó. Puede volver a llenar su cisterna y su cisterna está limpia. Ok. Pero la recomendación es que ya que está pasando todo este trabajo, también aproveche y la desinfecte. Aunque la limpieza con el CDC se hace con cloro, y yo podría presumir que esa limpieza que se hizo con cloro también contribuye a la desinfección. Sí, porque el uso del cloro es como para matar cualquier microorganismo que haya ahí. Exactamente, porque la desinfección es para eliminar patógenos, ¿verdad? Virus, bacterias, y el cloro hace precisamente eso. Uh-huh. Sin embargo, si sigue el proceso como lo recomienda el Departamento de Salud con líquido de fregar, sí es recomendable entonces desinfectar. Y ellos también tienen unos pasos para ese proceso de desinfección. Lo primero que indica es que hay que cerrar la pluma que conecta el sistema de tratamiento de agua. Por ejemplo, si usted tiene un destilador, un suavizador, un filtro de carbón activado, la conexión entre la cisterna y ese filtro la debe cerrar. De eso debe tener una llave de paso. Pues usted cierra la llave de paso. Llena el tanque o la cisterna hasta la mitad. Cierra todas las llaves que le den agua a la cisterna, que es una, ¿verdad? Casi siempre es una llave de paso lo que tienen. Añade el cloro casero, como ya mencioné, 5.25 hipoclorito de sodio sin aroma. Si el sistema está conectado a la tubería de la casa, que no es mi caso, porque mi dron azul es independiente. Yo para vaciarlo tengo que ir sacando agua y virarlo y es suficiente. Pero las personas que tienen cisternas en el techo precisamente, las tienen conectadas a la tubería de la casa. Pues se sugiere que abra todas esas plumas hasta que detecte el olor a cloro que ya añadimos. Entonces ahí cierra las plumas y deja reposar esa agua por 12 horas. Para hacer esto hay que prepararse, porque por 12 horas no puede usar el fregadero, no se va a poder bañar, no se va a poder lavar los dientes, va a tener que usar sus galoncitos en lo que se completa el proceso. Y luego de esas 12 horas va a vaciar el tanque y lo va a volver a llenar con el agua potable y vuelve a abrir todas las plumas hasta que no detecte el olor a cloro que ya le echó. Y ya está. Su cisterna está desinfectada. Ok. ¿Y entonces? Ciertamente puede utilizarla como normalmente lo usa. Si le da cierto olor a cloro, permita que el agua fluya. El cloro es un compuesto que se va a volatilizar rápido, se va a ir rápido a la atmósfera y ese olor va a desaparecer. Es recomendable hacer esto antes de la temporada de huracanes, que es la que empieza ya mismo. Y posiblemente es un tiempo de los que más se utilizan. Sí. Bueno, si son cisternas que funcionan con gravedad, claro que sí. Por ejemplo, no lo he mencionado y he estado hablando de tanques en las casas, pero las comunidades que utilizan acueductos rurales tienen tanques también. Tanques enormes. Pueden ser de 30,000 galones. Ellos tienen que limpiarlos también, estos tanques. Todos tenemos que pasar por este proceso si queremos consumir agua
que no nos vaya a perjudicar la salud. Es relevante hacer esta limpieza y esta desinfección. Si utiliza el líquido de fregar, pues sería entonces también recomendable hacer la desinfección antes de la temporada de huracanes, que va a comenzar ahora, pues como una medida obviamente de precaución. Si se elimina ese flujo de agua, el servicio de agua, sobre todo los que recibimos agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y tenemos esas reservas, pues es importante que el agua que está acumulada en nuestro tanque, en nuestra cisterna, pues la podamos utilizar. Siempre se recomienda como una otra medida de precaución que hierva el agua antes de consumirla, aun cuando venga de su cisterna. Cuando ya no hay servicio, que lo que está usando es su cisterna, si se va a tomar el agua, es recomendable que la hierva. El Departamento de Salud, creo que si recuerdo bien, recomienda entre 3 a 5 minutos. Y el tiempo comienza cuando empiezan a observarse las burbujas en el envase donde esté hirviendo el agua. Y aunque he estado hablando de residencias, esto le aplica también a las comunidades que utilizan acueductos rurales, que son unos tanques también enormes de grandes. Ahí la limpieza y esa desinfección también es igual de importante, porque están sirviendo agua a todos los que residen en la comunidad y hay que asegurarse de que todos ellos reciban agua de buena calidad. Pero también está la recomendación de hervir el agua antes de consumirla, principalmente cuando la comunidad tiene que cortar el servicio, por decirlo de alguna manera, para proteger su sistema, porque como lamentablemente hemos observado en estos días, el agua está llena de sedimentos y de partículas. Por ejemplo, en este caso, porque hemos tenido días bien lluviosos. Estas vaguadas, sí, yo he escuchado a personas decir que a veces las vaguadas son más terribles que los huracanes, porque el huracán se asocia mucho con viento, pero las vaguadas es agua, es lluvia, lluvia, lluvia. Y el agua, el producto de todas esas lluvias, las crecidas del río. eso está lleno de sedimento, y el que reciba agua, por ejemplo, las comunidades, pues tienen que detener el servicio. A mí me da mucha curiosidad que la gente comenta, el público en general, ¿verdad? Comenta que cuando más llueve es cuando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados los deja sin agua. Es que hay que hacerlo así, y los acueductos comunitarios lo tienen que hacer también, porque hay que proteger los filtros que se utilizan como parte del proceso de potabilizar el agua. Y si yo permito que esa agua llena de sedimento llegue hasta mi filtro, lo va a tapar. Entonces es peor, porque tengo que incurrir en la limpieza de los filtros y tal vez su sustitución, porque la carga de sedimento es tan grande que podría atraparlo y podría romperlo. Así que eso fue un paréntesis, ¿verdad? Para tener un poco de comprensión de por qué esas cosas pasan. Pero cuando el clima no es favorecedor, es más importante cuidar las cosas que tenemos. Y antes de que venga esta temporada de huracanes, que sabemos que el servicio de agua se va a afectar, pues es bien importante pues tener su tanque, su cisterna, su reserva de agua en buenas condiciones. Claro que sí. Y abundando un poquito en lo que mencionan, que a veces las averías pueden tomar más tiempo que exactamente. Que cuando corto el servicio como medida de precaución. Haciendo una pausa. Así mismo es. Y vuelvo y repito, esta limpieza no es solo para el que reciba agua desde la autoridad o acueducto rural. De nuevo, personas como yo que tenemos esos tanques. Yo tengo este dron azulito. Bueno, les digo dron, pero es bastante grandecito, ¿verdad? Pero es como un dron. Hay que vertir esa agua, limpiarlo y volver a recoger agua. En mi caso sería de la autoridad, que es el servicio que yo recibo. Entiendo que según sea el tamaño de la cisterna, así de complejo también pudiera ser la limpieza, o por lo menos el trabajo que toma realizarlo. No es lo mismo usted limpiar, qué sé yo, un galoncito. Sí, tanquecitos de estos de 5 galones. Exacto. A una cisterna de miles de galones, pero hay que limpiarlo.
Hay que hacerlo. Y como mencioné ahorita, el Departamento de Salud y de hecho el CDC también recomienda que se utilice o un cepillo o una escoba limpia. No es que vaya y compre una, pero asegúrese de que limpia bien la escoba antes de utilizarla para limpiar su tanque o su cisterna. En mi caso, pues con un cepillito podría ser suficiente, pero cisternas grandes, una escoba pues sería una gran ventaja. Pero lo importante es hacerlo siguiendo las recomendaciones con las proporciones y seguir el proceso. Tener un poco de paciencia porque esto es una vez al año o una vez cada 6 meses, dependiendo de la calidad del agua que usted está acumulando. Y es para el propio bien de las personas y de su familia. Que el agua se mantenga potable. Claro. Porque se puede utilizar, porque, como mencioné, si me la voy a tomar, la recomendación es hervirla antes de tomarla. Pero la puedo usar para lavar, para la limpieza en general, para la limpieza propia, ¿verdad? Para bañarme, para lavarme los dientes. Pero si me la voy a tomar, pues entonces es mejor hervirla antes de consumirla. Excelente. Esta información es para uso práctico y importante para nuestro diario vivir, así que... No, y quiero mencionar que yo hice un escrito sobre esto, que si quiere tener por escrito lo que acabo de mencionar, es cuestión de... buscar en el Servicio de Extensión Agrícola. Exacto. Exactamente. Tenemos nuestro personal del Servicio de Extensión Agrícola disponible en cada una de las oficinas. Y también esta información sale por nuestras redes sociales, Servicio de Extensión Agrícola Oficial en Facebook y en la página web del Servicio de Extensión Agrícola también puede encontrarlo. Así que puede comunicarse con nosotros, 765-8000. Gracias, profesora, por estar por aquí. Orden. A ustedes, amigos, les damos gracias por su sintonía. Manténgase siempre ahí al tanto con Servicio de Extensión Agrícola. Gracias por su sintonía. Les deseamos a todos que tengan un bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de Extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico.